El millonario observa cómo su empleada humilde logra la sonrisa que médicos no pudieron sacar. Era una tarde soleada en Barcelona. La brisa del mar se filtraba por las ventanas de la opulenta mansión de Ricardo Soler, un magnate que había dominado el mundo empresarial. De pie en su amplio salón, rodeado de muebles lujosos y pinturas de maestros, Ricardo miraba hacia el horizonte. Sin embargo, su mirada perdida ocultaba un abismo de soledad. Su fortuna, construida sobre el sudor y sacrificio, no podía comprar la felicidad. Sin amigos, sin amor y, sobre todo, sin almas a su alrededor. Sentía que su vida era un eco vacío. Fue entonces cuando escuchó risas, no provenientes de la lujosa fiesta que había planeado para esa noche, sino del patio interior. Decidió acercarse, intrigado. Allí estaba Ana, su empleada, una joven con una historia de lucha y anhelo. Su risa era como un destello en la penumbra, una melodía olvidada en su opulento mundo fínico. La vida de Ana había estado marcada por el dolor. Su hermano menor, Carlos, luchaba contra una enfermedad devastadora, una batalla la que los médicos ya habían tirado la toalla. Pero hoy algo era diferente. Ana sostenía a Carlos entre sus brazos, cantándole una canción que ninguna otra persona podría haber hecho alcanzar su corazón herido. Los ojos del chico, apagados y tristes, comenzaron a brillar. En esos breves instantes, la risa reemplazó al llanto. Ricardo, que siempre había estado preparado para rechazar cualquier forma de vulnerabilidad, se sintió abrumado por una emoción que no podía identificar. La calidez de la conexión humana le rozaba la piel, y un nudo se formaba en su garganta mientras observaba con incredulidad. La dinámica entre ellos lo obsesionó. Se encontró cada vez más cerca, intentando no ser notado en su observación furtiva. Ana, con su empática capacidad para conectar, era como un faro de luz en su mundo sombrío. La forma en que se movía, cómo hablaba a su hermano, llena de esperanza y amor, hizo que un eco resonara en el interior de Ricardo. Por primera vez en años, su corazón se agitaba, preguntándose si podía abrirse a esas emociones. Pero el pasado de Ricardo no era fácil de dejar atrás. Un viejo secreto familiar lo acechaba, oscuro como una sombra en la noche. Cuando su padre había fallecido, había dejado un rastro de rumores y traumas que lo mantenían encadenado a la insensibilidad y el cinismo. Y ahora su vida estaba a punto de entrelazarse con la de Ana de una forma que no podía prever. La posibilidad de que el dolor que llevaban ambos los conectara de maneras insospechadas le aterrorizaba. Mientras Ricardo luchaba con sus pensamientos, un estruendo resonó en la mansión. Una puerta crujió y entre el polvo y el caos apareció una carta olvidada, amarillenta y cubierta de telarañas. En ese momento, el destino de todos ellos cambió. La carta traía consigo respuestas, secretos y un potencial para la redención que Ricardo nunca había imaginado. ¿Estaría listo para enfrentar su pasado y permitir que Ana con su luz entrara en su vida? Mientras el eco de la carta llenaba el aire, debía hacer una elección. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La angustiosa espera se apoderó de la habitación. Ricardo, con el corazón latiendo a toda prisa, miraba la carta en el suelo. ¿Qué secretos guardaba? Se agachó y la recogió, sus manos temblorosas traicionándolo. Al abrirla, un aire frío envolvió el salón. La escritura era elegante, pero las palabras devastadoras. La verdad que temes conocer, comenzaba. Ricardo tragó saliva. Cada letra parecía atravesarle la garganta como un puñal. La carta revelaba un vínculo, una conexión innegable entre él y Ana
que nunca había imaginado. Ana era la hija perdida de su padre, fruto de una relación oculta. El legado de secretos que había creído enterrado resurgía con furia y desolación. Su mundo se oscureció. De repente todo cobró sentido. Las miradas furtivas, la inexplicada comodidad entre ellos. Sin embargo, una oleada de náusea lo invadió. Su propia sangre, su familia, se entrelazaba con la vida de esa chica, la misma que había traído un rayo de luz a su existencia sombría. Un torbellino de emociones desgarradoras lo sacudió. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo podría enfrentar a Ana, una chica cuya única esperanza era sanar a su hermano, y revelarle que había sido parte de un secreto oscuro por años? La risa de Carlos resonaba en su mente, borrando los ecos de su propia soledad. Se encontraba dividido entre el deseo de protegerla de la verdad y la necesidad de ser honesto. Acelerar el tiempo lo mantenía empujando todo hacia un fondo aún más oscuro. Mientras tanto, el sonido de la fiesta en casa golpeteaba en sus oídos como un recordatorio cruel de la vida superficial que siempre había llevado. Justo en ese momento, una sombra pasó frente a él. Era Ana, con su hermano en brazos, riendo despreocupadamente, ajena al horror que transformaba la vida de Ricardo. Su sonrisa ardía con una pureza que él había olvidado. Era como un fuego que ardía dando calor en un mundo helado. «Ricardo», llamó, como si fuera un alivio. «¿Te unirás a nosotros? Estamos celebrando que Carlos se siente mejor hoy». La invitación inocente, llena de alegría, golpeó su pecho. No podía arruinar ese momento. Sin embargo, no podía mentir. La guerra dentro de él estalló. Bajo la presión de lo que había descubierto, tomó una decisión impulsiva. «Ana», susurró, su voz temblando, «necesito hablar contigo. Es importante». En ese instante, un estruendo ensordecedor retumbó por la casa. El sonido de cristal rompiéndose y gritos le arrancó la mirada a Ana. La tensión se instaló en el aire, y el horror rodeó la escena como un manto negro. Ricardo sintió que el mundo se desmoronaba. Su corazón dejó de latir por un momento. La puerta principal se abría de golpe, y un grupo de hombres enmascarados entró, llenando la habitación. «¡De caos! Todos al suelo», gritó uno, su voz resonando como un trueno. Las risas se convirtieron en gritos, el patio tan lleno de alegría en un segundo, ahora estallando en pánico. Ricardo, en un estallido de instinto, se lanzó a proteger a Ana y Carlos. El nudo en su garganta se hizo aún más fuerte. Mientras los hombres rodeaban el lugar, la realidad le golpeó con fuerza. Estaba realmente preparado para enfrentar no solo su pasado, sino también este peligro que ahora los amenazaba. Con el corazón en la mano, Ricardo dedicó una última mirada a Ana. La confusión en sus ojos lo dejó helado. ¿Podría realmente salvar a su hermana y a sí mismo esta vez, mientras se enfrentaba a las sombras de su propia historia? La incertidumbre lo devoraba. Las puertas estaban cerrándose. Este caos podría cambiarlo todo para siempre. El caos estalló en la mansión. Gritos, cristales rompiéndose, y el sonido de pasos pesados resonaban por todas partes. Ricardo sintió cómo su corazón se aceleraba al ver a Ana mirar hacia atrás, el terror reflejado en sus ojos. En un instante se olvidó de la carta en su mano, de los secretos que lo ahogaban. Solo quería proteger a Ana y a su hermano. «¡Corran!», gritó, y sin pensarlo se lanzó hacia Ana y Carlos. La imagen de su sonrisa, esa que había iluminado su existencia, lo impulsó a actuar. Pero lo que pasó a continuación lo dejó sin aliento. Un hombre alto, vestido de negro y con una máscara que cubría su rostro, apareció repentinamente frente a ellos. «Al suelo», ordenó con una voz grave. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía dejar que esos tipos lastimaran a Ana. No podían permitir que su vida se convirtiera en un caos total. Sin embargo, en medio de la confusión, otro hombre entró. Este no llevaba máscara. Era un rostro familiar. Ricardo quedó helado. Era Tomás, su hermano menor, a quien no había visto en años. La mirada de Tomás estaba llena de rencor y dolor. «Tú eres el responsable de todo», gritó, apuntando a Ricardo. «¿Qué demonios haces aquí?», respondió Ricardo, sin poder creer lo que veía.
Tomás estaba con ellos, incluso en medio de un asalto. Todo su pasado se volvió una niebla densa y confusa. Carlos, inconsciente del peligro, luchaba en los brazos de Ana. «¡Ricardo!», exclamó asustado. «¿Por qué está aquí? ¡Ayúdalo!». La confusión y el miedo llenaban la habitación. Tomás avanzó, el odio brillando en sus ojos. «Siempre te creíste mejor que los demás, hermano. Pero mira dónde estamos. Esto es tu culpa». Las palabras cortaron como un cuchillo en el aire. ¿Qué había pasado con su hermano? ¿Por qué estaba del lado de esos hombres? No tienes idea de lo que está pasando, Tomás. Estamos en peligro. Debemos salir juntos. Ricardo sintió su voz temblar, pero no podía dejar que el pánico lo dominara. La tensión crecía. Los hombres enmascarados comenzaron a acercarse. Una parte de Ricardo quería enfrentarse a Tomás, pero la otra sabía que había un grupo de matones a su alrededor. ¿Qué había motivado a Tomás a unirse a ellos? ¿Era verdad lo que había escondido su padre? La escena se volvió más oscura cuando de repente un grito desgarrador rompió el aire. Ana había caído al suelo, tratando de proteger a su hermano. Ricardo sintió que el mundo se desvanecía. No podía perder a ninguno de ellos. Sin pensarlo, se lanzó hacia ella. Pero antes de que pudiera alcanzarla, un sonido ensordecedor resonó. ¡Bang! Un disparo. El tiempo pareció detenerse. La multitud se congeló y todos los ojos se volvieron hacia la fuente del estruendo. Ana y Carlos estaban a unos pasos. La sangre brotó del brazo de Ricardo, donde la bala había penetrado. El dolor lo atravesó, agudo y frío. Su cuerpo se paralizó. Miró sus manos manchadas de rojo. El horror se apoderó de él. Ana gritó, y el grito estuvo lleno de dolor y desesperación. Tomás, por un instante, quedó en shock. Sus ojos se abrieron como platos. Esa imagen, la de su hermano herido, parecía romper algo en su interior. Entonces se giró de nuevo hacia los hombres enmascarados, y su voz, ahora llena de coraje, resonó en la habitación. «No tienen por qué hacer esto. No hay necesidad de dañar más a nadie». El universo de Ricardo se tambaleaba. Ahí estaba, herido, lidiando con la traición de su hermano y la verdad oculta. Ana no merecía esto. Carlos tampoco. Pero al mismo tiempo, la revelación de su hermano en la mezcla de su vida solo complicaba más el nudo que envolvía su corazón. Ricardo miró a Ana. La angustia en sus ojos era su reflejo. «Lo siento», susurró. La voz apenas salía de su garganta. ¿Podría todo cambiar en un instante y desmoronarse a su alrededor? La habitación estaba llena de caos, pero también de un peso misterioso que percutía fuerte. ¿Dónde estaba el final de todo esto? ¿Podría haber redención en medio de la oscuridad? ¿Qué pasaría ahora con cada vínculo que creía entender? La incertidumbre lo consumía. El caos estalló en la mansión. Gritos, cristales rompiéndose y el sonido de pasos pesados resonaban por todas partes. Ricardo sintió cómo su corazón se aceleraba al ver a Ana mirar hacia atrás, el terror reflejado en sus ojos. En un instante se olvidó de la carta en su mano, de los secretos que lo ahogaban. Solo quería proteger a Ana y a su hermano. «¡Corran!», gritó, y sin pensarlo se lanzó hacia Ana y Carlos. La imagen de su sonrisa, esa que había iluminado su existencia, lo impulsó a actuar, pero no pudo anticipar lo que vendría a continuación. Un hombre alto, vestido de negro y con una máscara que cubría su rostro, apareció repentinamente frente a ellos. «¡Al suelo!», ordenó con una voz grave. En ese momento la realidad golpeó a Ricardo con una fuerza inusitada. No podía dejar que esos tipos lastimaran a Ana. No podían permitir que su vida se convirtiera en un caos total. Sin embargo, en medio de la confusión, otro hombre entró. Este no llevaba máscara. Era un rostro familiar. Ricardo quedó helado. Era Tomás, su hermano menor, a quien no había visto en años. La mirada de Tomás estaba llena de rencor y dolor. «Tú eres el responsable de todo», gritó, apuntando a Ricardo. «¿Qué demonios haces aquí?», respondió Ricardo, sin poder creer lo que veía. Tomás estaba con ellos, incluso en medio de un asalto. Todo su pasado se volvió una niebla densa y confusa. Carlos, inconsciente del peligro, luchaba en los brazos de Ana.
—¡Ricardo! —exclamó asustado. ¿Por qué está aquí? ¡Ayúdalo! La confusión y el miedo llenaban la habitación. Tomás avanzó, el odio brillando en sus ojos. Siempre te creíste mejor que los demás, hermano. Pero mira dónde estamos. Esto es tu culpa. Las palabras cortaron como un cuchillo en el aire. ¿Qué había pasado con su hermano? ¿Por qué estaba del lado de esos hombres? No tienes idea de lo que está pasando, Tomás. Estamos en peligro. Debemos salir juntos. Ricardo sintió su voz temblar, pero no podía dejar que el pánico lo dominara. La tensión crecía. Los hombres enmascarados comenzaron a acercarse. Una parte de Ricardo quería enfrentarse a Tomás, pero la otra sabía que había un grupo de matones a su alrededor. ¿Qué había motivado a Tomás a unirse a ellos? Al mismo tiempo, una certeza nauseabunda comenzó a formarse en su mente. Tal vez Tomás no estaba ahí solo por azar. De repente, un grito desgarrador rompió el aire. Ana había caído al suelo, tratando de proteger a su hermano. Ricardo sintió que el mundo se desvanecía. No podía perder a ninguno de ellos. Sin pensarlo, se lanzó hacia ella, pero antes de que pudiera alcanzarla, un sonido ensordecedor resonó. ¡Bang! Un disparo. El tiempo pareció detenerse. La multitud se congeló y todos los ojos se volvieron hacia la fuente del estruendo. La sangre brotó de la mano de Ricardo, donde la bala había penetrado. El dolor lo atravesó, agudo y frío. Su cuerpo se paralizó. Miró sus manos, manchadas de rojo. El horror se apoderó de él. «¡Ana!», gritó con desesperación. Se dio cuenta de que el grupo de enmascarados no solo estaban ahí para robar. Algo más oscuro los impulsaba. En un instante de claridad, vio a Tomás mirando. Su rostro no mostraba sorpresa, sino un frío distante. «¿Por qué, Tomás?», pensó, mientras la confusión lo devoraba. Justo entonces, un nuevo hombre, también sin máscara, entró en la habitación. Su presencia emanaba poder. Observó la escena, y una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Increíble, el hermano que se creía todo un magnate ahora es. El héroe herido, dijo con sarcasmo, pero creo que hay un secreto que aún no conocen. Con una calma escalofriante, el nuevo hombre sacó una carpeta del abrigo. ¿Estás listo para escuchar la verdad, Ricardo? La verdad que te ha llevado a este momento, a este tumulto. Ricardo sintió que su corazón se detenía. La verdad, ¿qué más puede haber? Aquella habitación, llena de gritos y caos, se volvió un vacío ensordecedor. ¿Qué secretos aún le quedaban por descubrir? Miró a Ana, que ahora estaba en el suelo, a su lado, temblando. Si aquel tipo era quien decía ser, aquellos secretos podían destruir todo lo que aún quedaba de la familia. La tensión era palpable. Ricardo sentía cómo los ojos de todos se centraban en él, esperándolo. ¿Sería capaz de enfrentar lo que estaba por venir? ¿Podría proteger a Ana y Carlos ante un nuevo horror que estaba por ser revelado? Las palabras del hombre se desvanecían en su mente. La línea entre el pasado y el presente se desdibujaba. Ahí estaba la verdad, en una carpeta que prometía cambiarlo todo. ¿Estás listo?, preguntó el hombre rompiendo el silencio. La incertidumbre lo consumía. ¿Qué revelaciones puede haber? ¿Qué pasará ahora? La tensión en la habitación crecía. El hombre sin máscara sostenía la carpeta frente a Ricardo, como si fuera un objeto sagrado. ¿Estás listo para escuchar la verdad, Ricardo? Su voz era profunda, retumbando en el caos que los rodeaba. Ricardo sintió que el aire se le escapaba. Miró a Ana, que estaba en el suelo, paralizada por el miedo. El tiempo parecía detenerse. «¡Vamos, Ricardo!», gritó Ana, despertándolo de su trance. El rostro de ella estaba lleno de angustia. «¡Haz algo!». La desesperación en su voz lo empujó a enfrentar la situación. Pero, ¿qué verdadero horror podría contener esa carpeta? Con un movimiento rápido, Ricardo se acercó, dejando que su corazón dictara su próximo paso. «¿Qué sabes?». La pregunta salió de su boca casi como un susurro, cargada de inseguridad. El hombre sonrió, un brillo en su mirada que helaba la sangre. «Lo que no sabes es más importante que lo que crees conocer». Se dirigió a todos. «Ricardo Soler, el magnate. Es solo un hombre con un pasado oscuro. Pero hay más, mucho más». Ana apartó la mirada, un sudor frío recorriendo su frente. «¿Qué quieres decir?», preguntó, temiendo la respuesta. Carlos, aún abrazado a su hermana, miraba confundido.
sin entender que el mundo que conocía estaba a punto de desmoronarse. Tu familia, Ricardo, ha estado involucrada en algo que va más allá de lo que podrías imaginar. Y créeme, no estás a salvo. Con un gesto, abrió la carpeta. Fotografías, documentos, cosas inconfesables expuestas a la vista. La sala se volvió un lugar de horror. Ricardo sintió su pecho comprimirse. Deslices de sombras en las imágenes parecían cobrar vida. ¿Qué es esto? Investiga. Tu madre estaba cerca de todo esto. Nunca. Se fue. Simplemente desapareció. En ese instante la revelación impactó a Ricardo como una ola helada. ¿Su madre? Había creído que había muerto, que se había ido para siempre. La bruma oscura de su pasado comenzaba a disiparse, revelando monstruos que creía sepultados. «Eso no es posible», balbuceó. La rabia y la confusión revoloteaban dentro de él. «Todo lo que sé, todo lo que viví, ¿cómo puedes decirme esto?» Los enmascarados comenzaron a moverse. La situación se tornaba más peligrosa. «No tienes idea de en qué has estado metido», dijo el hombre con frialdad. «Tu madre era parte de algo grande, y tú, querido hermano, estás en el centro de ello». «¿Hermano?» Ricardo sintió cómo la sangre se le helaba. En un giro inesperado, el hombre levantó la máscara, su rostro revelando una mezcla de rasgos familiares. Era Tomás, su propio hermano menor. La traición lo golpeó con fuerza. Se sentía como si hubiera dado un paso en falso y todo su mundo cayera al abismo. «Tomás, no», gritó. «¿Qué has hecho? ¿Por qué te alías con ellos?» La desesperación lo consumía mientras el eco de su pregunta rebrotaba en el aire. «No solo soy yo, Ricardo. Lo que estás a punto de descubrir no solo afecta a nosotros. Hay otras familias involucradas. Estás a punto de revelar secretos que pueden destruir lo poco que queda». La voz de Tomás temblaba, pero la furia brillaba en sus ojos. En ese momento el caos se intensificó. Golpes sonaron desde la puerta principal. Más hombres entraron, desbordando el lugar con su presencia amenazante. «Tú no entiendes», gritó Tomás, mientras una puerta trasera se abría. «Debes irte. Ahora». Ricardo se negaba a moverse. Quería entender, quería saber más, pero la realidad se tornaba oscura. Preguntas ardían en su mente. ¿Podría Tomás engañarlo? ¿Todo lo que había creído era una gran mentira? Los hombres comenzaban a acercarse. «Salgan de aquí», gritó Ricardo, empujando a Ana y a Carlos. Pero el pánico se había desbordado en la sala. Ana lo tomó del brazo, arrastrándolo hacia la salida, mientras el eco de revelaciones resonaba en su mente. En un giro, Tomás se volvió para él, una mezcla de dolor y determinación en su mirada. «No te olvides de lo que dijiste, hermano. La verdad duele, pero a veces es el único camino». Y mientras las sombras se cerraban, el rostro de Ricardo se iluminó con un fulgor desesperado. «La verdad siempre tiene un precio. ¿Estaría listo para pagarlo?» Mientras corrían hacia el pasillo, en medio del griterío, Ricardo sintió que todo lo que creía saber se desvanecía como humo. El pasado lo alcanzaba, y no había ninguna salida visible. El caos llenó la mansión mientras Ricardo, Ana y Carlos corrían hacia la salida. Los gritos y el sonido de los pisotones resonaban a su alrededor. La adrenalina hacía que el corazón de Ricardo latiera con fuerza. ¿Cómo había llegado a este punto? La revelación de su hermano Tomás, un aliado inesperado en aquel horror, lo tenía atrapado entre la confusión y el dolor. «Vamos, por aquí», gritó Ana, señalando un pasillo oscuro. Ricardo la siguió, pero la imagen de su hermano en la sala lo atormentaba. ¿Por qué Tomás se había alineado con aquellos hombres? ¿Por qué le hablaba de un pasado que no podía recordar? Al girar la esquina, se encontraron con un grupo de hombres enmascarados bloqueando la salida. La situación se tornó más desesperante. Ricardo sentía como si estuviera atrapado en un laberinto del cual no podía escapar. «¡Retrocedan!», ordenó uno de ellos, levantando un arma, su voz fría y autoritaria. «No podemos quedarnos aquí», susurró Ana, tirando de Carlos. «Necesitamos encontrar otra salida». Ricardo asintió y miró a su alrededor en busca de una forma de escapar. Las luces parpadeaban,
La tensión en el aire era densa. Entonces, de repente, un sonido ensordecedor rompió la atmósfera. Un estruendo resonó, seguido de gritos de pánico. Unos más hombres entraron a la sala, esta vez desarmados, pero con una ferocidad que helaba la sangre. «¡Al suelo!», gritó uno, mientras algunos de ellos comenzaron a retroceder. Era como si un gran remolino de terror hubiera entrado en la casa. Ricardo sintió que su estómago se anudaba. Entonces, en medio del tumulto, vio algo que lo dejó paralizado. Una figura emergió entre la multitud. Era su madre. Su rostro estaba demacrado, pero era inconfundible. «¡Ricardo!», gritó, extendiendo los brazos hacia él. «¡Mamá!». El grito salió de sus labios. ¿Pero cómo podía ser? La incredulidad lo sacudió. Había creído que ella estaba muerta. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo?» «Ahora no es el momento», respondió ella, corriendo hacia él. «Esto es peligroso. Tienes que irte». La escena se volvió un torbellino. Gritos, disparos y el polvo que se levantaba cubría todo. La confusión aumentaba. Ana y Carlos, paralizados por el horror, miraban a su alrededor sin entender nada. Pero Ricardo solo podía fijarse en su madre. Jamás había imaginado que la vería nuevamente. «Eres el único que puede detener esto», ordenó ella, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. «No puedes dejar que la verdad salga a la luz». «¿Qué verdad?». Ricardo estaba perdido. Todo lo que pensaba que sabía parecía caer en ruinas. «Eres tú quien ha estado oculta. ¿Por qué?». «No hay tiempo», gritó nuevamente, mientras la situación se tornaba cada vez más caótica. Con cada palabra que su madre decía, él sentía que la piedad y la confusión se mezclaban. El dolor en su pecho se volvía insoportable. De repente, un disparo resonó. La sala estalló en caos. Ricardo giró, viendo cómo un hombre enmascarado apuntaba hacia su madre. Su rostro resplandecía con una risa burlona. En ese instante, todo se ralentizó. «¡No!», gritó Ricardo, y sin pensarlo, se lanzó hacia ella para protegerla. El eco del disparo resonó en su cabeza como un trueno. Todo se volvió negro. El silencio fue absoluto. Cuando despertó, estaba en el suelo, con un sabor a sangre en la boca. Miró a su alrededor, aturdido. La escena era un horror surrealista. Su madre estaba desvaneciéndose, y él se sentía vacío. En esa fracción de segundo, su corazón se rompió. ¿Por qué? Era lo único que podía articular. Mientras la vida se desvanecía alrededor de ellos, una revelación impactante le atravesó. La verdad no era solo un secreto familiar, era una maldición que arrastraba a todos con ella. «¿Qué has hecho?», se escuchó una voz detrás de él. Era Tomás, su rostro lleno de horror. «Esto es culpa de todos nosotros». El caos se multiplicaba. Pero en el fondo, una cuestión quedó fija en la mente de Ricardo. ¿Podría enfrentar la verdad y salvar a su familia, o quedaría atrapado para siempre en el horror de sus secretos? Durante un instante sintió que el tiempo se detenía. Entre el dolor y el horror, la respuesta a su pregunta colgaba en el aire, como un eco lejano. El silencio fue abrumador. Ricardo sintió que el aire se volvía espeso, pesado, como si toda la tragedia que había vivido se arremolinara a su alrededor. Miró a su madre, a quien había creído perdida para siempre. Su corazón latía con desesperación. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué estuviste desaparecida?». Preguntas afiladas como cuchillos atravesaban su mente. Pero, antes de que pudiera articular más palabras, un grito ensordecedor quebró la tensión. «¡No te acerques a él!». Ana soltó a Carlos y corrió hacia Ricardo, como si su presencia pudiera protegerlo de la tormenta. Pero la verdad era que el caos se desataba. Sabía que en unos instantes todo podría desmoronarse. De repente, otro disparo sonó, seguido de un estruendo que hizo que las paredes temblaran. «¿Qué está pasando?», gritó uno de los hombres enmascarados. El pánico fue incontrolable. La gente empezó a gritar. Se empujaban unos a otros en su frenética búsqueda de una salida. Ricardo sintió que el tiempo se detuvo. En ese instante, un segundo hombre apareció. Era alto, con una mirada fría que parecía capaz de perforar el alma. «¡Bástale juegos! Ricardo, ven conmigo», ordenó, y sus palabras cortaron el caos como un cuchillo afilado.
Ricardo miró a Ana y Carlos. «No puedo dejarte, tienen que venir». Pero el miedo había aferrado a Ana como un garfio. «Ricardo, no, no podemos confiar en ellos», susurró. Fue entonces cuando la figura se adelantó y en un movimiento rápido sacó un objeto brillante del bolsillo. Una pistola. «No te muevas o te arrepentirás». La voz del hombre sonó poderosa, casi magnética. La tensión era palpable. Ricardo sintió una opresión en el pecho, pero había algo en la mirada del hombre que lo inquietaba. Le recordaba a alguien, pero no podía identificar quién. «Basta, esto tiene que terminar», gritó. Su madre, pero su voz era ahogada por el terror que se acumulaba en la sala. La situación estaba al borde del colapso. Entonces, el hombre alto se giró de nuevo hacia él y en un giro dramático le reveló su rostro. «Soy tu padre, Ricardo». El mundo de Ricardo se congeló. Todo lo que creía sobre su familia se desplomó como un castillo de naipes. Su hermano Tomás, que había estado a su lado, se congeló de horror. «¿Qué dijiste?», balbuceó en un tono tembloroso. Las luces brillaban en su rostro, mostrando un pálido destello de incredulidad. «Tu padre está vivo», repitió el hombre, su mirada implacable. «Estuve escondido, y ahora he venido a buscarte. Hay cosas que necesitas saber. Secretos que han estado ocultos durante demasiado tiempo». Ricardo se sintió mareado. La historia que creía conocer se desmoronaba. «Esto no puede ser cierto». Las palabras brotaron de su boca entre una mezcla de rabia y confusión. «¿Por qué no has estado aquí? ¿Por qué nos dejaste?». Antes de que el hombre pudiera responder, los enmascarados comenzaron a moverse frente a él. Ana gritó nuevamente con Carlos a su lado. La habitación fugazmente pareció un campo de batalla. Gritos, llantos y el estallido de la verdad se fusionaron en una tormenta de caos. Ricardo sintió que todo giraba fuera de control. ¿Podía realmente confiar en esta nueva revelación? ¿Podía creer que su padre, el hombre al que había idealizado en sus recuerdos, ahora estaba ahí, junto al mismo grupo de hombres que amenazaban su vida? Antes de que pudiera reaccionar, el hombre apuntó su pistola hacia su madre. «Si quieres salvarla, ven conmigo. Tiene que ver a dónde te llevará esto». La angustia cubría el rostro de Ricardo, mientras Ana lo miraba, su expresión pletórica de miedo. «No hagas nada imprudente, Ricardo», le advirtió, su voz temblorosa. Ricardo sintió que cada segundo se alargaba. Su madre, su padre. La traición de Tomás, y ahora su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El peso de la decisión lo aplastaba. Confiar en el hombre que lo había abandonado o arriesgarse a perderlo todo. La sala retumbaba con la incertidumbre, y en su corazón una angustia profunda se alzaba. El silencio clamaba por una respuesta. ¿Qué haría? La línea entre la verdad y la traición se desdibujaba. El caos aumentaba, y la puerta hacia lo desconocido se entreabría frente a él. ¿Sería capaz de atravesarla? El silencio se volvió abrumador. Ricardo estaba paralizado, mirando a su padre, un hombre que creía muerto. «Eres mi padre. ¿Por qué no has estado aquí?». La incredulidad y el dolor retumbaban en su voz. «Basta de palabras», gritó Ana, tirando de su brazo. «Mueveos, no hay tiempo para esto». Ella veía el peligro acercarse. Ricardo podía sentir cómo el aire se volvía espeso. No solo tenían al hombre alto con su arma, sino que el caos de la habitación amenazaba con desbordarse. Su madre estaba herida y el tiempo se les escapaba. «Ricardo, tienes que decidir. Aquí no hay más opciones», insistió su padre, mientras gesticulaba hacia la salida. «Tus enemigos vienen por ti. Si no vienes, te matarán a todos». Las palabras sonaban amenazantes, pero también llenas de una urgencia que lo empujaba a una decisión. Los hombres enmascarados estaban acercándose. En ese momento, la figura de su madre, aún débil y tambaleándose, interrumpió su foco. «Ricardo, no confíes en él», gritó desesperadamente. «Solo quiere llevarte a un lugar oscuro del que no podrás escapar. No vale la pena». El aire temblaba con la tensión. ¿A quién podía creer? Su madre, que había regresado de entre los muertos, o su padre, que había estado en la sombra por tanto tiempo. Sin pensarlo, Ricardo se movió hacia su madre. «Mamá, ¿de qué estás hablando? Estoy confundido». La angustia le llenaba el pecho.
Justo cuando iba a abrazarla, el hombre alto, su padre, levantó la pistola. «¡Aléjate de ella!». El grito de Ana fue un eco en sus oídos, interrumpiendo su momento de juicio. Fue entonces cuando estalló un estruendo, un explosivo arrebato. La pared detrás del grupo se derrumbó, revelando a un grupo de hombres armados que entraban, como sombras de un fuego antiguo. Eran más fuertes, más organizados. El caos había llegado de golpe, como un tsunami. «¡Al suelo todos!», gritaron, y un par de disparos resonaron como tambores de guerra. La sala se transformó instantáneamente en un campo de batalla. «¡No, Ricardo, corre!». La voz de Ana lo sacudió de su trance, pero su cuerpo se movía lentamente, como si el suelo se hubiera vuelto de plomo. Entre el polvo vio una figura familiar, Tomás, su hermano, emergiendo con heridas en su rostro. «Todo es un juego para ellos, Ricardo». «No confíes», gritó Tomás, mientras intentaba protegerse de los disparos. Ricardo sintió la presión en su pecho estallar. «¿Por qué estás con ellos, Tomás?». El caos se multiplicaba. La imagen de su madre y su padre, una combinación explosiva de emociones, llenaba su mente. «Ricardo», nuevamente la voz de Ana, pero el eco de la verdad se desmoronaba a su alrededor. Y en un giro dramático, una figura entre el humo se acercó más a él. Era otra mujer, con una mirada feroz y familiar. «Detente, Ricardo. Soy yo, tu madre». Ricardo tembló. ¿Cómo podía haber dos madres en su vida? El mundo se detuvo. «¿Qué?», murmuró, su voz incapaz de salir del asombro. La primera vez, su madre le había dicho que había estado oculta por seguridad. La segunda era más decidida, más clara. «Tus padres están manipulándote. Todo es un engaño. Estoy aquí para salvarte de ellos». La sala se sumió en un silencio momentáneo, mientras la adrenalina se desbordaba. ¿Cuál era la verdad? Todo su pasado, cada secreto que mantenía, se deslizaba entre sus dedos. En ese momento, las verdades crujían y se desmoronaban. La batalla entre la lealtad y el amor lo retorcía por dentro. La sala se llenó de ruido, gritos, disparos, pasos que resonaban. Ricardo sintió como todo su mundo estaba a punto de explotar. Mientras miró a Tomás, quien retrocedía, los ojos llenos de confusión. ¿Qué estaban haciendo? Un instante clave, una ráfaga de dolor atravesó su mente. ¿Realmente estaba preparado para conocer toda la verdad? La línea entre el bien y el mal se volvía cada vez más difusa, y entonces, mientras la confusión llenaba la sala, un estruendo desbordó la habitación. Un hombre pesado emergió de las sombras, apuntando directo a su madre desconocida. Y en un susurro frío y calculador sentenció: «Todo termina aquí». Las sombras se apoderaron de él. El eco de su propia historia resonaba en sus oídos. ¿Qué haría ahora? ¿Podría salvar a su familia de esta locura? La pregunta quedó flotando, mientras la tensión ascendía y todo comenzaba a desvanecerse. El silencio fue abrumador. Ricardo, aún incrédulo, miraba a su padre, quien sostenía la pistola con firmeza. «Eres mi padre. ¿Por qué no has estado aquí?». La incredulidad y el dolor retumbaban en su voz. El caos en la habitación parecía fundirse en un momento suspendido. La tensión era palpable. La mayoría de los presentes contenía la respiración. Ana, aferrándose a Carlos, lanzó una mirada aterrorizada a Ricardo. «Ricardo, ten cuidado». Su voz era un susurro tembloroso, envuelto en un aire de desesperanza. «Basta de charlas», interrumpió su padre, sus ojos fijos en él. «Debes venir conmigo. Tu vida está en peligro». La urgencia en su tono retumbó más que el miedo. Todo alrededor comenzaba a desmoronarse. Gritos, disparos. El pánico se desataba. «No confíes en él», gritó su madre. Pero la confusión reprimida en el aire complicaba las decisiones. En ese instante, un estruendo resonó justo detrás de ellos. La pared se desplomó. Ricardo vio un grupo más grande de hombres enmascarados entrar a la habitación, sus rostros ocultos, pero sus intenciones claras. Una mezcla de sorpresa y terror llenó su pecho. La situación había pasado de caótica a totalmente desenfrenada. «¡Corran!», gritó voz entre la multitud. En medio del desorden, un hombre emergió de las sombras. Alto, con una chaqueta oscura, los ojos centelleantes. «Esto es lo que hemos estado esperando». Era un rostro familiar, pero más joven.
Ricardo sintió que la sangre se le helaba. Javi era su primo, alguien que había perdido de vista años atrás. Su llegada no parecía un alivio, sino más bien un detonante de tensión. «¿Qué haces aquí?», preguntó Ricardo, aún incrédulo, mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. Javi se rió, pero no era una risa amigable. «Vine a ayudar a la familia», dijo burlonamente. «Pero quizás hay algunos secretos que todos deberíamos conocer». El sonido de disparos resonó. Ricardo se giró, el terror apoderándose de él y de todos. «¡No!», gritó Ana, al ver que uno de los hombres apuntaba hacia Javi. Pero fue demasiado tarde. Un disparo estalló en el aire. Un cuerpo cayó al suelo. Era Javi, la mirada de sorpresa grabada en su rostro. Un instante congelado en tiempo. El corazón de Ricardo se rompió instantáneamente. La rabia y el dolor se entremezclaron. «¡No!», gritó, corriendo hacia él. Pero no había nada que pudiera hacer. La verdad se abría paso entre el caos. Y era devastadora. Esto fue un error», murmuró su madre, el pánico inundando su voz. «No debí volver». Cada palabra que decía parecía un eco que retumbaba en la habitación. Ricardo, lleno de dolor por la pérdida de su primo, dirigió su atención hacia su padre. «Tú sabías que esto pasaría. ¿Por qué no nos dijiste la verdad?». Las paredes crujieron y el eco de gritos se elevaron. «La verdad no siempre es segura», murmuró su padre, la mirada perdida. «Tenías que estar listo. Todos teníamos que estarlo». Ricardo sintió que el suelo se desmoronaba. Todos esos años de dolor, de secretos y mentiras, ahora colgaban de un hilo delgado. En ese momento, algo en su pecho hizo clic. Tú has sido el que ha manipulado todo esto». Lo sabía. La ira salía disparada como un tiro. El hombre alto, aún sosteniendo la pistola, levantó una ceja. «Es más complejo de lo que piensas, Ricardo». Esa frase resonó como un trueno. De repente, una luz brillante estalló en la habitación, y un sonido ensordecedor la llenó. Fue un estallido, una explosión. El aire se volvió un caos. Humo, gritos y escombros volaban por todas partes. «¡Aléjate de aquí!», gritó Ana, empujando a Carlos mientras trataba de cubrirse. Ricardo sintió cómo la adrenalina lo invadía. La sala empezó a desmoronarse, cubriéndolos en un manto de polvo y horror. En medio de esa confusión, el hombre que parecía su padre se desplomó, y una mirada de miedo cruzó su rostro. «Ricardo», sonó su voz, débil y angustiada. Pero en un giro inesperado, vio a Ana y a su madre derrapando en el suelo, cubriéndose de los escombros. Entonces, ¿qué no? Ricardo se encontró en un momento crítico. Todo el sentido de la familia, la traición, la verdad. Todo se convirtió en humo. El caos no solo lo estaba aplastando, lo estaba transformando. «¿Qué pasó aquí?», pensó Ricardo, mientras luchaba por encontrar a quienes amaba en medio de la tempestad. Y ahí, en el eco del estallido, comprendió que nadie era quien realmente decía ser. La línea entre el amor y la traición ya no existía. ¿Podría realmente reconstruir su vida de todo esto? ¿Qué secretos aún quedaban por revelar en el polvo de la destrucción? La incertidumbre crecía mientras la oscuridad lo envolvía. ¿Qué venía después del caos? ¿Podrían salir de este infierno? ¿Juntos? La pregunta quedó en el aire, resonando con una intensidad dolorosa. El polvo levantado por la explosión llenaba el aire, cubriendo el lugar con una neblina oscura. Ricardo luchaba por recuperar el aliento. Su corazón palpitaba con fuerza mientras sus sentidos se agudizaban. Las sombras danzaban a su alrededor. La gente gritaba y corría. Había perdido tanto en tan poco tiempo. Javi estaba tendido en el suelo, y la imagen de su primo atrapado en ese horror lo consumía. «¡Ricardo!». La voz de Ana lo sacudió, y en un instante se dio cuenta de que todo podía desvanecerse otra vez. «¡Mira!», señalaba hacia un rincón donde su madre se tambaleaba, cubierta de escombros, sus ojos llenos de miedo y determinación. «¡Vamos!». Sin dudar corrió hacia ella, dejando atrás el pánico que se expandía como fuego. La abrazó, sintiendo su calor y su desesperación. «¿Estás bien?», preguntó con la voz entrecortada, sintiendo que el nudo en su garganta se apretaba cada vez más. «Necesitamos salir. Este lugar no es seguro», respondió su madre, el temor marcando sus palabras.
Ricardo asintió, la urgencia pesando en el aire. Su futuro, sus preguntas de una vida entera, todo se centraba ahora en el deseo de escapar. Mientras corrían, escuchó el sonido de disparos resonando como ecos lejanos, afilados y mortales. Miró hacia atrás y vio a Tomás, quien luchaba por mantenerse en pie, los ojos nublados por el horror, enfrentándose a uno de los hombres enmascarados. «Tomás, ven», gritó, sintiendo que lo que quedaba de su familia se desvanecía. «No puedo», respondió su hermano, la rabia y la traición retumbando en su voz. «Todo está podrido, Ricardo. Nunca podré confiar en ti». La distancia entre ellos se hizo palpable. Las palabras resonaron como balas en su pecho. «No, tú no entiendes», trató de responder, pero el tiempo se escapaba. Una explosión resonó cerca, y el mundo pareció desmoronarse a su alrededor. La habitación se iluminó momentáneamente, y al parpadear, el caos se transformó. Ricardo sintió su piel erizarse, un impulso visceral que lo movió a actuar. «Ana, Carlos», gritó. Ellos estaban asustados a su lado, rodeados por el eco del horror. Rápidamente, tomó de la mano a su madre y tiró de ella hacia la salida. Cada paso era un desafío, pero con cada movimiento una sombra más se acercaba, y en un momento decisivo topó de nuevo con el rostro de su padre, que estaba a punto de caer. «Ricardo», lo llamó con una voz quebrada, «no sigas con este camino, es demasiado peligroso». La confusión asomó en su pecho, y mientras miraba a Tomás, una parte de él se preguntaba si la verdadera verdad podría ser liberadora. «¿Demasiado peligroso para quién?», susurró con rabia. «¿Para ti o para todos nosotros?». La lista de traiciones se acumulaba en su mente, cada secreto más pesado que el anterior. Sin más tiempo que perder, se forzó a seguir adelante mientras la neblina oscura empezaba a disiparse. «¿A dónde vamos?», preguntó Ana, el pánico relieve en su voz. «¿Cómo escapar de esto?». «Hay un sótano, una salida», explicó su madre, desbordante de urgencia. «En la parte trasera». Ricardo se sintió inspirado, como si esa línea de esperanza fuera la luz que necesitaba. Mientras avanzaban, el sonido de las balas se desvanecía y se hacía más tenue. Con cada paso, la vida y la muerte se entrelazaban. La sensación de pérdida acechaba en cada rincón, pero la decisión de vivir se alzaba como un grito dentro de él. No podía perderlo todo, no otra vez. Finalmente encontraron la puerta del sótano. Con un golpe de hombro, la abrieron. La oscuridad parecía acogedora, una burbuja en donde podían respirar. «¡Vamos!», empujó a Ana y a Carlos mientras sus corazones latían al unísono. Saltaron dentro y el mundo se cerró tras ellos. Un refugio oscuro, pero seguro. De pie en un lugar que solo podía esperar lo peor, la conexión entre ellos comenzó a brillar. Con sus miradas entrelazadas, la esperanza renacía. La verdad, con su eco devastador, podía esperar otro día. La familia que habían perdido podía ser reconstruida, si se unían. Ricardo tomó una mano en la suya, una promesa compartida de que la luz siempre puede encontrar su camino a través de la oscuridad. «Estamos juntos en esto», dijo, y por primera vez en mucho tiempo, su voz se vio plena de resolución. La vida era un instante de luz en la penumbra, y ese instante ahora les pertenecía. Mientras las sombras permanecían, una chispa de esperanza siguió ardiendo en sus corazones. Pero ahora, espectadores, es el momento de actuar. Tienes que suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Destruye el botón de like para alimentar el algoritmo que ama estas narrativas tanto como tú. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Cada palabra cuenta. Y sobre todo, comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este increíble final. No esperes ni un segundo más. Este es el momento de mostrar tu apoyo.